Bueno, mientras se van sumando, eh, bienvenidos a la línea de agroecología, una cuestión de principios. Me presento, yo soy Florencia Jaimes, yo soy parte de la Universidad de Mar del Plata, soy docente de la Cátedra de Forrajes y también soy parte del módulo de agroecología de Balcarce. Y justamente en función de eso, formo parte de la red de agroecología de INTA, ya que la mayoría de los moderadores y disertantes que están participando en este ciclo de charlas forma parte de la red, así que bueno, eso nos une. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del elemento sinergia con Pablo Titonel, que es un referente internacional en la agroecología, investigador principal del CONICET, trabaja en INTA y además es catedrático en la Universidad de Groningen, en Holanda. No sé si lo dije bien, Pablo, por favor, corregime. Muy bien, Groningen. Y, ok, y profesor de ambientes resilientes. Así que te damos la bienvenida, Pablo, a este nuevo ciclo de charlas. Y bueno, la idea sería que hablemos un poco en cuanto a lo que es el elemento sinergia, después de haber... Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Acá son las 11 de la noche. Uf, La verdad que hoy no tuve tiempo. No tuve tiempo porque como, bueno, estuve tanto tiempo viajando y demás, me tengo que poner al día y estuve en reunión virtual una tras de otra. Así que no tuve tiempo de hacerlo, pero mañana voy a salir, mañana o el fin de semana voy a salir. Hay un montón de cosas interesantes acá alrededor que voy a compartir para ilustrar un poco la charla de hoy. Eh, Bueno, sinergias, las sinergias desde el punto de vista sistémico, digamos, son efectos que son más que aditivos, ¿verdad? Más que aditivos. O sea, aditivos, la adición es una suma, ¿no? 1 más 1 es 2. Bueno, las uh-huh. sinergias nos indican que 1 más 1 es más que 2, básicamente. Y eso, bueno, tiene diferentes nombres según la disciplina. Eh, Se puede ver como una interacción en estadística, aunque no necesariamente toda interacción significa una sinergia, ¿no? Pero se puede ver como una interacción. Y hoy cuando pensaba en ejemplos de sinergia, de sinergia y en una definición, pensaba que en realidad uno podría hablar como de dos dimensiones de las sinergias. Una dimensión que es básicamente, yo lo llamé así en mi cabeza, no sé si está bien o mal, pero dije, bueno, tenemos las sinergias objetivas y las sinergias subjetivas, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. ¿Por qué? La dimensión objetiva es la que nosotros estudiamos en los procesos biológicos, en los ecosistemas, el mutualismo, ese tipo de procesos que describimos en la naturaleza y que existen, en el que hay dos componentes que tienen una relación que los beneficia mutuamente. O a veces hay más dependencia o menos dependencia, pero en general se benefician mutuamente y eso es algo Uh-huh. objetivo, ¿verdad? Después está la dimensión subjetiva de las sinergias, que es la que me quiero referir con eso a las sinergias que nosotros como seres humanos valoramos. Son una construcción subjetiva, una construcción intelectual, pero no son reales en la naturaleza, ¿no? Digamos, hay sinergias que nos vienen bien a nosotros como productores, como gestores de recursos naturales, pero que a la naturaleza no le importan, ¿no? Que en realidad no tienen ningún sentido. Entonces, por eso quería diferenciar eso. Dice, bueno, hay sinergias que son procesos ecológicos medibles, procesos ecológicos observables, y hay otras sinergias que son subjetivas. Y cuando hablamos de estas subjetividades, entonces ahí empiezan a aparecer otros elementos, ¿no? Decir, bueno, si es subjetivo, vale preguntarse, ¿para quién es la sinergia? ¿No? ¿Quién se Uh-huh. beneficia? Vale preguntarse a qué escala ocurre la sinergia. ¿Estamos hablando de la escala de lote? ¿Estamos hablando de la escala de una explotación? ¿O estamos hablando de una comunidad que se beneficia por un determinado proceso sinérgico, ¿verdad? Y también, cuando hay una diversidad de actores, esta sinergia subjetiva, lo que para alguno puede ser una sinergia, para otro puede ser una controversia, un compromiso, ¿verdad? Okay. Porque dependen de los objetivos que uno le pone a esas interacciones. Entonces, bueno, muchos de los ejemplos que nosotros vemos en la literatura sobre sinergias
tienen un poquito esta última connotación, la connotación subjetiva, ¿verdad? Y entonces ahí me parece que es relevante ver cómo se vincula las sinergias con los demás, los otros 10 elementos, los otros 9 elementos de la agroecología, ¿no? Como, digamos, la cuestión cultural, la cuestión de valores, la cuestión de beneficios, la cuestión de economía circular, solidaria, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya habría que verla en ese contexto, ¿verdad? Sí, y creo que por ahí estaba en la estructura de que habla la FAO, de que tiene como, es como el corazón, ¿no? Entre los elementos que tienen que ver más con la resiliencia, la eficiencia, y después cómo vincula con la economía solidaria y, bueno, todos los que tienen que ver más con lo social, ¿no? Lo Claro, veo, se ve ahí como en el gráfico como que es el corazón de todo, está como integrando, por un lado, todos los elementos que tienen que ver más con cuestiones biofísicas y también los elementos que tienen que ver con la parte social. claro, desde luego. El ejemplo que yo siempre uso en casi todas mis presentaciones hace años, es el ejemplo de las policulturas, y en especial, bueno, las policulturas, digamos, policultura es un término bien amplio, ¿no? Que no solamente se refiere a cultivos vegetales, sino en general. Entonces, por ejemplo, la combinación de los arrozales con patos y peces, esa es una policultura. Y bueno, y ahí hay un montón de sinergias, ¿verdad? Hay un montón de sinergias a todo nivel. Porque por un lado uno podría ver, por ejemplo, la interacción positiva que tienen los patos cuando defecan en el arrozal, en el agua, remueven el fondo del suelo, generan una mayor aireación del suelo, generan una mayor Ajá. biodisponibilización de nutrientes que beneficia el arroz, ¿sí? Pero también podríamos analizar esas interacciones a nivel de la fisiología de la hoja del arroz, donde hay un envejecimiento más lento, porque hay un cambio en el balance enzimático que hace que el arroz se mantenga más joven y con más resistencia a los insectos, nomás por esa modificación enzimática que ocurre gracias a esta energización del sistema. También podríamos ver que simplemente los patos se comen los yuyos o se comen los bichos, y ya es otro, digamos que a diferentes niveles, desde el molecular hasta el observacional, vemos estas sinergias, y ahí estamos hablando, bueno, básicamente de sinergias realmente objetivas, ¿no? Cosas que son, si bien son orquestadas por el ser humano, son procesos naturales, son procesos de mutuo beneficio, ¿verdad? Los peces que también controlan insectos y demás. Entonces ahí sí, pero después uno podría verlo desde el punto de vista económico, porque bueno, si uno tiene patos y peces, uno mejora el rendimiento del arroz, mejora, pero al mismo tiempo de mejorar el rendimiento del arroz, también produce huevos, porque los patos producen huevos, produce carne de pato, produce peces, aumenta la diversificación productiva y de mercadeo para el productor, para la familia productora. Entonces, al final, ahí hay una sinergia que es más subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con Claro. los beneficios que le da a esa persona o a esa familia. Pero también Y si podría... tuvieras que, perdón, si tuvieras que plantear algún ejemplo más regional nuestro, no sé, como para las Pampas o la Patagonia, quizás es más tu zona territorial, ¿cómo podrías ver un ejemplo de sinergia en esos casos? Bueno, mira, el mismo ejemplo que se puede usar para una sinergia se puede usar también para un compromiso, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, hasta cierto punto, el manejo del bosque con ganadería puede ser, bueno, como ocurre en Patagonia o en el Chaco, etc., puede ser sinergético, no sé, o puede ser, bueno, lo contrario de sinergia, a mí se me ocurre que es alergia, ¿no? Porque, pero digamos que es antagonista. Digamos. Claro, Y eso depende del manejo, ¿verdad? Y depende de los objetivos, y depende de quién le preguntemos. Porque si un manejo de ganadería en bosque es sinérgico, va a depender de si estamos hablando del productor que es dueño del bosque o está a cargo del bosque, va a depender de si ese bosque es parte de un parque nacional donde hay objetivos de conservación que no se están cumpliendo porque hay animales. Va a depender ya de una cuestión subjetiva de quién está, quién se está beneficiando. Desde el punto de vista, digamos, de la
del sistema productivo, es clara la sinergia, ¿no? Porque los animales en el bosque viven mejor, tienen mejor calidad de vida, mejor bienestar animal. El bosque, la presencia del árbol, cambia el régimen hídrico, y entonces se genera una mejor producción de forraje, de mayor calidad, y bueno, y eso es un efecto sinergístico, ¿no? Cuando hablamos de sistemas silvopastoriles o agroforestales, en zonas un poco más secas, tenemos también los efectos de bombeo profundo, donde los árboles sacan nutrientes de bien de profundidad y hacen como bombas de agua que durante la noche dejan el agua en superficie. Esos son todos procesos sinergísticos que ayudan a la productividad del sistema, en este caso ganadero. Ahora bien, desde el punto de vista de la conservación, que el ganado se esté comiendo los renovables, y puede no ser un efecto sinérgico, ¿verdad? Entonces ahí depende, por eso digo que ahí está la cuestión más subjetiva, ¿no? Bueno, ¿quién lo mide eso? Si hablamos de sistemas meramente pampeanos, que son sistemas altamente modificados, ¿no? Bueno, la interacción la vinculación, la integración entre la agricultura, los cultivos y la producción ganadera genera un montón de sinergias, ¿no? Genera un montón de sinergias porque... Claro, un mixto de pampas por ahí podría entrar en esta idea de sinergias, un sistema mixto. Absolutamente. La ganadería dentro de un sistema permite muchas cosas, ¿no? Aunque más no sea la rotación, permite dejar el suelo descansar. Ya eso es una ventaja, permite recuperar materia orgánica del suelo, cuando está bien hecha la ganadería y todo lo demás, ¿no? Permite generar un pulso de biomasa profunda en el suelo a través de las raíces de los pastos, que recupera muchas de las propiedades del suelo, mucha de la vida del suelo, ¿verdad? Permite permite cortar el ciclo de plagas y enfermedades, y viceversa, también los cultivos permiten cortar el ciclo de parásitos y demás. Es decir, que hay muchos efectos sinérgicos en un sistema mixto. Nosotros, cuando estaba en Wageningen, en Holanda, hicimos una investigación, un doctorando, que trabajó sobre lo que llamábamos el efecto del local, ¿no? Como en el fútbol, el local. Lo llamamos el home field effect. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque veíamos que, bueno, en la agricultura europea, en muchos lugares se utiliza mucho el estiércol, ¿no? Como fertilizante directo. Se aplica estiércol. Y lo que veíamos es que cuando en un suelo aplicábamos estiércol de las vacas de ese campo, el suelo se comportaba diferentemente que cuando aplicábamos estiércol de vacas de otro campo. ¿Sí? Okay. Y eso, vuelvo otra vez, cuando aplicábamos el estiércol al suelo que venía de las vacas de ese campo, teníamos una mayor descomposición y biodisponibilización de la materia orgánica y de los nutrientes, que cuando traíamos estiércol que venía de otro campo. ¿Sí? De vacas ¿Y que por no qué? tenían. Es una locura, ¿no? Eso habla, y loco. A los científicos nos pone como locos, porque nos abre un montón de preguntas y de hipótesis sobre la coevolución de los microorganismos del rumen con los microorganismos del suelo, bla, 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 y hay un montón de gente trabajando en esas cosas, ¿no? Sí. Anecdótica. Pero al mismo tiempo, también hay que decir que hay una creciente disociación de los sistemas agrícola y ganadero, también en Europa, donde hay una especialización agrícola y una especialización ganadera, que hace que estos efectos sinérgicos se pierdan por cuestiones más comerciales, políticas. Entonces, pero bueno, esos son sinergias que se pueden ver también a ese nivel, a nivel microbiológico, ¿verdad? Es decir, no solamente las sinergias en el manejo, que todo lo que contábamos antes, las rotaciones y el corte de los ciclos de los parásitos, sino además también a nivel biológico, a nivel de procesos en el suelo, hay una diferencia en esa interacción, ¿no? Digamos. Y, por ejemplo, bueno, recién estabas hablando de un trabajo de un doctorando en Holanda. En algunos de los trabajos que has realizado, ¿cómo haces esa cuantificación de la sinergia? Porque vos planteaste algunos indicadores o variables como para evaluar el nivel de sinergia. ¿Hay algunos parámetros que se pueden utilizar para poder estimarla? Bueno, a ver, sí. Como científico, a mí me interesa conocer los procesos detrás de una sinergia, ¿sí? Pero como científico aplicado, podemos hacer uso de la estadística en muchos casos, ¿no? La estadística no nos explica nada. La estadística
está mal cuando decimos tal variable explica tal cosa, en realidad no se debería decir así, porque la estadística describe, no explica. Entonces la estadística es como una caja negra que nos dice estas cosas están relacionadas. Y es importantísimo, no estoy diciendo que no es súper importante, súper necesario para después seguir con estas hipótesis, pero lo que digo es que como científico uno quiere entender el proceso más que tratar de mostrarlo estadísticamente. Pero una forma de mostrar las sinergias es la interacción estadística, si la interacción es significativa. Ok. Ahora, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo he hecho, incluso rechazado algunos papers donde mostraban, cuando me tocó revisarlos, donde mostraban las interacciones significativas estadísticamente como evidencia suficiente de que existían sinergias. Y yo la verdad que, me acuerdo de un ejemplo que decían, bueno, había una interacción positiva entre el control biológico de una plaga y el nivel de polinización, ¿verdad? Entonces, en realidad, había una interacción estadísticamente significativa, pero no había ningún mecanismo que se pudiera explicar, porque ¿qué tenía que ver el control biológico de la plaga con la polinización? Eran como muy distantes las dos cosas, ¿verdad? Y tal vez sí haya una explicación, no sé si hay una explicación o no, pero en todo caso hay que proponer esa explicación, hay que proponer la hipótesis para esa explicación. Mostrar que hay una interacción, en realidad no es interesante, no nos aporta mucho, no es una sinergia. Porque, por ejemplo, uno podría encontrar una interacción entre el control no biológico, sino químico. ¿No? y entonces uno diría que hay una sinergia y no es así, ¿no? Entonces, la estadística, utilizada con cuidado, puede ser un primer indicador, una interacción estadísticamente significativa, un primer indicador, pero no hay que tomarlo como una verdad, ¿no? Es como un primer indicador de que podría haber una sinergia. Okay. Pero, digamos, la base de la sinergia es que cualquier variable que utilicemos, nosotros tenemos que detectar efectos que son más que aditivos, como dije al principio, ¿sí? Donde podamos demostrar que hay propiedades emergentes, que 1 más 1 es más que 2. Ok. Bueno, y por ejemplo, si quisieras hacer algún análisis, podrías incorporar esta evaluación de las interacciones que planteabas hace un ratito a diferentes escalas o lo trabajás, porque cuando hablabas de que había por ahí sinergia en escala molecular y también a escala de agroecosistema, el análisis puede ser en esas distintas escalas, a toda escala. ¿Cómo te parece que debería ser ese análisis? Yo creo que, bueno, dependiendo de quién hace ese análisis y con qué objetivos, pero por ejemplo, para mí la primera forma de detectar sinergias es hablar con el productor, la productora. Hablar con la persona que está generando ese proceso o gestionando ese proceso, ¿no? Que es el conocimiento de esa persona es el primer indicador para mí de que existe, por algo lo están haciendo, ¿no? Y a partir de ahí uno puede generar las hipótesis para tratar de explicar de qué se trata eso. Y también hay otros métodos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros en un momento utilizamos una método, yo no me quiero poner muy técnico porque esto es una charla, para mí son las 11 de la noche y estamos, sí. Pero quería contarles nomás esto, que nosotros utilizamos en algún momento las redes ecológicas, el análisis de redes ecológicas. Y mostrábamos, mediante el análisis de redes ecológicas, analizábamos, por ejemplo, sistemas mixtos, agroganaderos, en diferentes lugares en África, y mostrábamos que la capacidad, la eficiencia, la capacidad de un sistema a producir suficientes alimentos para la familia, no dependía tanto de la cantidad de nutrientes que entraban al sistema, sino de lo que ocurría dentro del sistema con esos nutrientes. Cuántas veces se reciclaban, en cuántos ciclos, en cuántos procesos, cuántas veces, digamos, por decirlo así burdamente, se reutilizaba una molécula dentro de varios procesos, y eso generaba una eficiencia global del sistema, que es una sinergia, ¿no? Una eficiencia global, claro. No una eficiencia parcial. Y bueno, eso también es una forma más compleja de hacerlo, que son las análisis de redes ecológicas. Lo digo por si alguien está interesado y quiere buscar un paper, se llama ENA, ¿no? Sí. Y creo que escuchándote lo que hablabas, estás como también hablando de reciclaje, de eficiencia, quizás también de resiliencia. Es como un conjunto de cosas que están pasando en ese análisis que estás haciendo, que de alguna manera es como un resultante final en la sinergia, ¿no? Claro, porque la sinergia, como que pareciera...
es cierto, es una buena observación, Florencia, porque las sinergias es otra categoría de elementos. Si bien nosotros presentamos los 10 elementos como si fueran igualmente al mismo nivel, igual, de alguna forma las sinergias son más como un paraguas, ¿no? Sobre los otros elementos, porque uno podría encontrar, por ejemplo, no solo sinergias medibles en términos de rendimiento, mejor productividad, pero también podría decir, bueno, es, hay mejor gobernanza, más equidad Mm, y más eficiencia parcial. Digamos, podría haber unas sinergias entre elementos, ¿no? Más reciclaje y más equidad, no sé, cosas así ujú. que sean sinérgicas también. O sea que por eso es que como la sinergia la podemos medir a diferentes escalas, a diferentes niveles, podríamos pensar que es una especie de meta elemento, ¿no? De estos 10 elementos. Claro, sí, sí, algo paraguas. Bueno, y después yo tenía una duda cuando hablas de la sinergia a nivel territorial, ¿no? Y se empieza a hablar un poco de se habla de la promoción de la sinergia en lo que son las asociaciones y la gobernanza responsable, ¿no? Ya no tanto en la cuestión biofísica de la sinergia en todos los elementos del sistema, sino más hacia el nivel social, ¿no? Y cómo podés evaluar esa sinergia a nivel territorio o a nivel grupo de personas. Eh, ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ahí, no, ahí entramos puramente en el campo de la sinergia más subjetiva, ¿no? De los valores y del poder. Eh, porque, bueno, uno a escala territorial uno podría pensar, bueno, una de las charlas que se dieron acá la dio Lucho Orden, ¿no? Habló de reciclaje. Y él, bueno, lo que él hace tiene el potencial enorme de conectar Ujú. sectores que ahora están en un territorio que hoy están desconectados, ¿no? Uno podría tener una agroindustria que produce un subproducto que se puede compostar y se puede utilizar en esta producción primaria, y esta producción primaria puede dar biocombustible para esta otra cosa, qué sé yo, y todo se puede reciclar en el territorio y se genera valor, se genera empleo, y todas esas variables, valor, empleo, eficiencia de reciclaje, todo eso son sinergias, ¿no? Está bueno. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver la gobernanza de eso. Si eso lo va a Mm, manejar una empresa sola que le va a decir a todo el mundo qué hacer y se va a quedar con la mayor parte de la torta generando inequidades o eficientizando el trabajo, cosa de poder emplear menos gente y dejando mucha gente en la calle, bueno, ahí no sería una sinergia deseable, ¿no? Creo que claro. como todos los elementos hay que tenerlos no como dogmáticos, sino como siempre hay que tener un sentido de variación al que queremos ir, ¿no? Un lugar hacia, por ejemplo, el ejemplo clásico cuando se habla de resiliencia es que las dictaduras suelen ser muy resilientes, ¿no? Ok. Entonces, la resiliencia de por sí no es buena, tampoco es mala, Claro. pero depende de cómo la definimos y qué es lo que qué sistema estamos mirando y qué sistema queremos que perdure. Nosotros asumimos que cuando hablamos en agroecología de resiliencia queremos que perduren las cosas buenas, que se adapten para seguir siendo virtuosas y no viciosas, digamos. Entonces me parece que en el caso de las sinergias es lo mismo. Eh, si hay una ganancia de valor, uno más uno es más que dos, es tres, bueno, ¿quién se lleva el uno adicional? Es importante también saber. Claro. Está bueno. Bueno, y por ejemplo, si quisiéramos, si alguno de los que nos están escuchando es productor y está entrando en la transición a agroecología o bueno, ya está en la producción agroecológica, ¿cómo podría detectar si están existiendo esas sinergias en su sistema o cómo podría verlo, el tema de la sinergia en su pequeño sistema? Yo creo que en el caso de la producción a nivel, digamos, de los efectos a nivel de establecimiento, lo deseable sería que la sinergia se traduzca en, por ejemplo, una reducción de los costos para el productor. Hay dos grandes elementos de toma de decisiones que están muy relacionados, que son los costos y los riesgos, ¿verdad? Y que en realidad muchas veces en agronomía nosotros pensamos en maximizar los rendimientos, la producción, etc., pero nos olvidamos que en realidad es más importante minimizar los costos y los riesgos que tanto pensar en, ¿no? Si nosotros al productor le ayudamos a minimizar riesgos y costos,
Bueno, después la producción es una consecuencia y va mejor y al final lo que importa es el margen más que la cantidad total, ¿no? Y muchas de las tecnologías que se le proponen al productor son productor o productora, digo en general, porque bueno, yo me formé como agrónomo, siempre hablamos del productor. Me han formateado y no me puedo salir de ahí. Está bien. Las tecnologías que se le ofrecen a los agricultores son en general tecnologías que aumentan el riesgo, aumentan los costos, ¿verdad? Entonces, lo deseable sería que las sinergias se manifiesten a través de una reducción de esos costos, una reducción de la dependencia, un aumento del reciclaje, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos pensado, o sea, tenemos el concepto de detectar la disponibilidad de fósforo a partir de un par de indicadores clásicos, como depende de qué región del país uno esté, puede ser Kursen-Bray o puede ser Olsen, depende del tipo de suelo, ¿no? Pero básicamente esas reacciones intentan imitar la forma en que la planta solubiliza el fósforo, toma el fósforo del suelo, extrae el fósforo, se puede llamar fósforo extractable, ¿verdad? Y bueno, fueron reacciones que se han generado hace más de 100 años, ¿no? Y hoy sabemos mucho más. Bueno, pero de todas formas, nosotros con esa variable, con las partes por millón de fósforo disponible, hasta lo llamamos disponible, asumimos si hay que fertilizar o no, vemos cuánto fósforo hay, si hace falta, etcétera, etcétera. Ignoramos la capacidad que tiene la asociación de plantas con micorrizas para explorar, o mismo de plantas solas, para explorar mucho más del fósforo. O sea que el fósforo que está disponible en el suelo es mucho más de lo que nos dicen los indicadores habituales del fósforo supuestamente disponible, ¿no? Ahí hay una sinergia, por ejemplo, entre la planta, un cultivo, y las micorrizas que no estamos viendo, ¿no? Que nos estamos perdiendo si nosotros asumimos que con menos de 15 partes por millón hay que fertilizar. Y fertilizamos y nos perdimos esa sinergia, ¿no? Entonces me parece que ahí está un poquito. Ahora, el productor inmediatamente va a decir, bueno, entonces ¿cuánto? ¿20 partes por millón? ¿30? ¿35? Bueno, pensemos en la experiencia, pensemos en cómo viene ese suelo. ¿Qué pasó cuando no fertilizaste? ¿No? ¿Cómo viene en el tiempo y cómo te está dando? También los productores se sorprenden cuando ven que hay menos de 15 partes por millón, meten fósforo, igual tampoco sacan una respuesta interesante. Porque bueno, pues el fósforo es complejísimo, ¿no? Y porque justamente no es una relación lineal entre lo que hay en el suelo y lo que toma la planta, porque hay un montón de otras cosas que ocurren, otros organismos que están interactuando para generar esas sinergias, ¿no? Exacto. Sí, por ahí lo que nos queda de la facultad a veces es, bueno, de las formaciones, es que es como una caja negra, ¿no? Que extrae, saca y todo lo que está pasando ahí adentro, todo el mundo, universo del suelo, no lo estamos teniendo en cuenta nunca. Es como que eso quedó como una caja negra y realmente hay todo un universo para investigar ahí. Es como si estuviéramos trabajando en hidroponía. Hasta en hidroponía es como mucho más complejo de lo que uno piensa, ¿no? Como si en realidad es un sustrato donde está la planta creciendo y le metemos los fertilizantes, metemos nutrientes para que la planta los tome, y después nos sorprendemos si no pasan las cosas como las calculamos, ¿no? Y en realidad no, porque hay toda una complejidad que no estamos teniendo en cuenta. Bueno, tengo algunas preguntitas que ya han llegado de los que nos están escuchando. Muchas gracias. La primera es que pedían un ejemplo de sinergia subjetiva. Algunas cosas creo que ya has comentado, pero pedían de alguna manera algún ejemplo como para realmente diferenciar lo que sería la sinergia objetiva versus la subjetiva. Bueno, sinergias objetivas creo que es lo más claro, ¿no? Son, por ejemplo, si yo miro no sé, la fijación biológica de nitrógeno, los simbiontes, o miro el mutualismo, o por ejemplo, el clásico documental de África en el que vemos al rinoceronte o a la cebra con un pajarito que le come las garrapatas, ¿no? Aparte ese pajarito está bueno, pero no solamente le come las garrapatas, en especial a la cebra, sino que se asusta más rápido que la cebra cuando viene un predador, entonces le avisa que viene un león, por ejemplo. Entonces, es una sinergia, ¿no? Hay una sinergia entre dos organismos. Lo que le hace el pajarito a la cebra no le hace mucho daño y la ayuda. Entonces, eso son cuestiones objetivas, eso es fácil de medir y eso no depende de que nosotros, está bien, si nos ponemos del lado del león, bueno,
ahí pierden, ahí lo ponemos, lo subjetivizamos, ¿no? Decimos, bueno, el pobre Claro. león no puede comer, ¿no? Pero básicamente eso es bastante objetivo, el mecanismo. Pero lo subjetivo es dónde nos paramos, quién se queda con el beneficio de esa sinergia, ¿no? O a qué escala la medimos, a qué escala lo medimos. Por ejemplo, nosotros podemos generar mecanismos productivos, por ejemplo, de pastoreo o de manejo de cultivos o de asociación de cultivos con árboles, de manera tal de, por ejemplo, al productor le puede interesar reducir la necesidad de mano de obra, que reduce los costos, reduce el tiempo que él pasa ahí, se ahorra trabajar los domingos, qué sé yo. Hay un montón de cosas, ¿no? Reduce la necesidad de mano de obra, una cierta forma de gestionar los recursos, de diseñar el sistema. Pero visto a otra escala, si reducimos la necesidad de mano de obra, estamos bajando el empleo, ¿no? Y alguien puede estar interesado en esa otra escala y decir, no, esto que ustedes proponen en realidad me va a dejar sin trabajo un montón de gente, ¿no? Entonces ahí es como las sinergias ahí serían como subjetivas, ¿no? La sinergia, digamos, subjetivamente yo quiero algo que me beneficie, porque desde mi punto de vista esta es una sinergia, porque me está obviamente beneficiando. Pero si yo lo mirara desde otro punto, otra persona, desde otro punto de vista, bueno, ¿y cuál es el tema ahí? Bueno, el tema es que depende del actor considerado. Ok, perfecto. Muy bueno el ejemplo. Después me preguntaban, un ejemplo de sinergia podría ser forraje, ganadería, forestales y apicultura. No me entiendo mucho la letra, pero creo que puse eso. ¿Ese puede ser un ejemplo de sinergia? ¿Cuál, perdón? Que tengas forrajes, ganadería, producción forestal y apicultura en un sistema productor, ¿no? Bueno, si son, por ejemplo, si hay depende también del contexto, del paisaje, cuál sería, digamos, el perímetro de forrajeo de las abejas, ¿no? En este caso. Entonces, si yo voy a tener una flora melífera sumamente interesante y continua a lo largo del tiempo, bueno, ahí sí sería una sinergia, ¿no? Por ejemplo, si yo me aseguro de que mis forrajes, mis pastizales son diversos y tienen hierbas, tienen dicotiledonias, tienen plantas melíferas, que tengo cercos vivos que generan, o tengo especies de árboles que generan flores bueno, entonces es una sinergia. Pero también pueden ser dos actividades que no se benefician mutuamente, pero que tampoco se molestan mutuamente. Uh-huh. No necesariamente es una sinergia, pero, por ejemplo, yo podría tener abejas y tener una producción al lado que realmente no hay interacción, pero tampoco hay un problema. No sería una sinergia, pero tampoco sería un problema. Claro, pero no Ahora, si estaría por ejemplo, aportando para ir a quizás visitar al... el campo, el apicultor y el ganadero comparten el auto y ahorran plata, bueno, capaz que ahí sí hay una sinergia. Está buenísimo ese ejemplo. Y se toman un mate, se hacen Claro, amigos, capaz que ahí sí. se toman un mate. Bueno, y después hay otra pregunta que me parece que quedó un poco enganchada con lo que contaste del estiércol que venía de otro campo o de otra zona que me pareció re loco, ¿no? Pero dice, ¿por qué la microflora y la microfauna del lote están adaptadas al estiércol frecuente? Creo que era más o menos Frecuente. en el momento que estábamos hablando de eso, sí. No, frecuente. O sea, frecuente es diferente del origen, ¿no? Frecuente es importante porque, digamos, uno cuando uno aplica estiércol, dependiendo de la calidad del estiércol, porque uno puede estar aplicando estiércol, por ejemplo, muchos de los productores con los que trabajamos en Patagonia, en las zonas áridas, en las tepas, ¿no? Una vez al año, por ahí limpian el corral de ovejas, lo que queda en el suelo, y eso lo aplican, ¿no? Bueno, eso es un estiércol de una calidad muy diferente a un tambo que está limpiando todos los días con agua y tiene un estiércol súper húmedo y súper fresco y con una relación carbono-nitrógeno muy diferente. Entonces, depende mucho de qué calidad estamos hablando, ¿verdad? Ahora, en todo caso, lo que hacemos es al aplicar estiércol estamos generando un desbalance enorme en el suelo. Un desbalance, al inicio es un desbalance enorme. Estamos cambiando drásticamente la relación entre nutrientes y carbono. Muy drásticamente, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es llamar a otros
a otros actores del suelo, ¿no? Si yo tengo un estiércol, si yo limpié el corral y tengo ese estiércol seco, que estuvo todo el año ahí, con mucho carbono, poco nitrógeno, y eso lo pongo al suelo, bueno, yo estoy inmediatamente llamando a lo que llamamos los ingenieros del sistema, ¿sí? Que son la fauna, ¿no? La fauna y las lombrices, etcétera, que van primero a comerse eso, a degradarlo, para que después las deyecciones o los productos sean utilizados por las bacterias, ¿sí? Primero por los hongos y después por las bacterias, ¿no? Entonces yo estoy generando una especie de sucesión ecológica en el suelo. Entonces, un campo que recibe estiércol todos los años es un campo que está como rejuveneciéndose todo el tiempo, ¿sí? Imaginemos que el suelo es un ecosistema. Imaginemos que hubo una avalancha en una montaña. Hubo una avalancha, tiró todos los árboles al piso, ¿sí? Todo el bosque se cayó al piso, ¿verdad? Bueno, de esa especie de cementerio de árboles empieza a haber una regeneración natural, ¿no? Con especies pioneras y después se vuelven, los árboles van más lentos, primero aparece mucho pasto, mucho arbusto, mucha planta oportunista, después vienen los árboles y eso con el tiempo se recompone el bosque como estaba, ¿verdad? Y nadie se entera que ahí hubo una avalancha. Bueno, lo mismo pasa en el suelo, cuando le prendemos estiércol, generamos ese tipo de disturbios. Y de a poquito, los diferentes organismos del suelo lo van reacomodando, ¿verdad? Y con el tiempo todo eso se incorporó al suelo, se hizo parte de la materia orgánica, ¿verdad? Ahora, si nosotros hacemos eso seguido, 2 veces al año o todos los años, estamos como rejuveneciendo el suelo todo el tiempo, estamos como llevándolo a etapas infantes, digamos, de inicio de la sucesión todo el tiempo, ¿verdad? Entonces eso hace que el suelo tenga una propiedad, unas características diferentes cuando está siendo estercolado todo el tiempo que cuando lo es cada tanto o cuando uno utiliza, por ejemplo, fertilizantes químicos, ¿no? Bueno, yo tengo, mientras estabas hablando, pensaba en una pregunta que generalmente sucede, que preguntan mucho si se puede hacer agroecología sin incorporar la ganadería. Es como que algunos plantean si existe la posibilidad de pensar plantear un emprendimiento agroecológico o entrar en transición a agroecología sin tener en cuenta la incorporación de los animales. Quizás tiene que ver mucho con productores que están en la agricultura con toda esta ola de estos últimos años, muy agriculturizados. No sé, me imagino esos campos que ves el molino y los alambrados, pero que quedaron inutilizables porque está todo el tiempo, no sé, en la ruta 226 nuestra, está todo el tiempo agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta podrías darles a ese tipo de personas que preguntan esto de ¿se puede hacer agroecología sin incorporar la ganadería? Sí, se puede hacer. Es más complicado, ¿no? Sobre todo, a ver, cuando me hiciste la pregunta, lo primero que pensé es frutas en el Valle Río Negro o horticultura en la comarca andina. Y yo digo, sí, obviamente, hay un montón de ejemplos, sí que se puede, ¿no? Pero bueno, si lo pensamos en el contexto pampeano y en el contexto de gran escala, bueno, ahí es más complicado. Pero no por eso no se puede hacer, ¿sí? Hay el recurso, por ejemplo, a los cultivos de cobertura, recurso a los cultivos de leguminosas, hasta uno podría pensar en la incorporación de árboles. Y los árboles hay que pensar un poquito con la mente abierta, porque yo sé que para los productores de la región pampeana es difícil pensar en árboles, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora hay mucho desarrollo de producción de árboles, por ejemplo, de sauces, de ciclo corto para biocombustibles, ¿no? En lugar de andar quemando soja, quemando alimentos para producir biocombustibles, ¿por qué no pensar en unas plantas que fijan mucho carbono, que mucho lo dejan en el suelo y una parte te lo dan en ramas chiquitas que vas cosechando todos los años y ahí tienes un montón de energía para generar biomasa, para biocombustibles, ¿no? Creo que ahí, digamos, hay posibilidades de abastecer la usina eléctrica de un pueblo con la biomasa que generan las ramas que anualmente produce un árbol de sauce o de álamo, pero no se lo deja crecer mucho, ¿no? Se lo deja petizón y se lo va cosechando. E incluso hay ejemplos, aquí en Holanda, algunos incluso, de intercultivo. Entre las líneas de sauce que se generan, que se consiguen así, se hacen trigos, se hacen cereales, ¿no? Entonces, hay posibilidades, ¿no? Pasa una máquina por entre medio. Así que hay posibilidades de generar sistemas
sistemas diferentes, alternativos, que son mecanizables, que no es siempre necesariamente pequeña escala y que no siempre requieren de animales. Ahora, desde luego que si estamos hablando de sauces y álamos, etcétera, no son plantas que vayan a fijar nitrógeno, o sea, tenemos que pensar en el balance nutritivo, ¿no? Hay que pensar en eso. Pero bueno, es una forma más inteligente de utilizar incluso los nutrientes que vienen desde afuera del establecimiento, por ahí hacerlos ciclar un poquito más, sacarles algo más que un cultivo, sino que sacarle también, hacerlos pasar por el árbol, digamos. Es más eficiente en la escala del sistema que hacer simplemente un monocultivo de cualquier cultivo, ¿no? Ok, Y bueno, bueno, luego las sí, leguminosas, eso no lo nombro porque todo el mundo lo sabe, ¿no? sí, sí, claro. Pero bueno, es como que medio clave para todo lo que es el ciclado, que tienen que estar, tienen que ser parte de la rotación, ¿no? Las leguminosas tienen que ser Em, parte de la rotación, por supuesto. Eh, en el, sí, las leguminosas, los, los cultivos de cobertura, más allá de que sean leguminosos o no, los cultivos de cobertura cumplen una función muy importante. Y bueno, y nuevamente, yo creo que sobre todo en el sudeste de Buenos Aires, o en el sudeste de Buenos Aires, los grupos que son acompañados por la gente de barro, etcétera, son grupos de productores que están en transición agroecológica, pero que no son necesariamente normativos, ¿no? De que, bueno, mañana dejamos de hacer, sino que de a poco van incorporando cosas y de a poco van haciendo más agroecológica su producción, ¿no? Hay que verlo también como una transición. Totalmente, totalmente. Y creo que en la experiencia de los módulos nuestros de agroecología, todos son, las experiencias de la mayoría es lento y la transición no es que es un cambio drástico, ¿no? Hay que empezar en cada lugar es muy territorial de la zona y de la situación en la que estás y bueno, es aprender un montón de cosas que no las conocíamos. Es así. Claro. Mira, por ejemplo, para mí un ejemplo muy interesante es el de Marcos Juárez, ¿no? Marcos Juárez es una región, el núcleo es completamente la región en sí, es agriculturizada, con mucho deterioro. La misma estación experimental del INTA tiene la napa a 20 centímetros de profundidad, o sea, es un problema enorme. Y, la gente, Sí, y ahí mismo, en ese contexto, los colegas de Marcos Juárez armaron rotaciones interesantísimas y armaron planteos de siembra directa, de cultivo de cobertura, con maquinaria nueva que ellos fueron desarrollando, adaptando, etcétera, que están muy buenos, ¿no? sí, 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 el ejemplo de la gente de Marcos Juárez es muy, muy bueno. Acá me preguntan después otro ejemplo, que si puede ser un ejemplo de sinergia, gallinaza y su uso como abono. Comentario mío. Ah, no. ¿Puede ser un ejemplo de sinergia? Puede ser, pero nuevamente, es decir, la gallinaza utilizada directamente como abono bueno, sabemos las consecuencias que tiene, ¿no? Que es muy fuerte, o sea, que es muy reactiva, eh, tiene que ver con el sistema de producción de gallinas, ¿no? O sea, la gallinaza tradicional, digamos, la gallinaza que viene de galpones donde no hay camas, es puro estiércol y eso tiene una concentración altísima, ¿no? Ahora, si es gallinaza que viene de un sistema de producción de huevos agroecológico, etcétera, bueno, ahí por ahí viene con otra composición, con otra mezcla, con otras cosas. Pero la gallinaza utilizada como tal puede generar problemas más que sinergia, por lo menos en el corto plazo, ¿verdad? Entonces normalmente se recomienda que sea compostada, que sea mezclada con material más fibroso, con material con mayor relación carbono-nitrógeno, justamente para Ajá. diluirla, porque es muy fuerte, muy, muy concentrada. Pero dependiendo del contexto, el tipo y la utilización, cómo la aplican, cuándo, dónde, qué cultivo, bueno, puede generar sinergias o puede no. Claro, entonces hay que hacer como un análisis de todas esas cosas que vos estás diciendo para evaluar si realmente va a generar una sinergia en el sistema o no. Es que, a ver, hay una diferencia, no sé si todo el mundo conoce esta, es una cuestión de jerga, pero la cama de pollo es diferente de la gallinaza, ¿no? La cama de pollo es la de los parrilleros, que están viviendo ahí un mes y algo, sobre una cama de paja, y de esa cama se colecta y ahí tenemos paja mezclada con las deyecciones y lo que no se comen, etcétera. Todo eso está mezclado ahí. Tiene
una característica, una calidad diferente a la gallinaza. Ujú. Las gallinazas son jaulas, donde están las gallinas, y caen sobre el cemento, y no se mezclan con nada. Entonces, lo que cae es puro estiércol, mientras que el otro es una mezcla. Entonces, por eso digo que hay que... Yo no sé si la persona que pregunta dice, se refiere al estiércol en general de gallina, o en particular a la gallinaza, que es eso, es puro Sí, estiércol. galpón de ponedoras, decía. Claro, ponedoras, por eso. Ahí hay que tener cuidado, porque si se aplica directamente, más que tener, en algunos cultivos especialmente, puede tener un efecto negativo. Ok. Ahora, Había si es otra un pregunta cultivo, respecto, perdón. no, Sí, sí, personalmente no me gusta perdón. generalizar, porque, digamos, en un cultivo de lechuga va a tener un efecto negativo inmediato, porque es una hoja muy sensible, etcétera. En un cultivo, qué sé yo, del ciclo largo, en un algodón, por ejemplo, por ahí no tiene efecto, porque te tarda mucho, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, y cuando estábamos hablando del tema del sauce, preguntaban qué tipo de sauce podría ser el del que hablabas de cultivos intercalados. Sí, no, yo no conozco, la verdad que no sé, no sabría decir, lo puedo averiguar, la verdad que no sabría decir qué tipo de sauce es. Eh, es Bueno, de crecimiento, digamos. habría que preguntarle a los que trabajan en todo lo que son la producción forestales, ¿no? Y la forestación con sauce. Sí, sí, sí. Eh, Acá hay otra pregunta que dice, en una región fría con inviernos crudos, ¿qué procesos ecológicos se podrían incorporar para provocar sinergias en la producción agroecológica? Bueno, yo tengo en la producción de huerta, yo tengo un canal en YouTube donde muestro mi huerta en Bariloche, creo que es un invierno crudo, y bueno, ahí hay muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, eh, qué sé yo, como la ventana es tan corta de tiempo, la ventana es corta de tiempo no solamente para los cultivos, sino también, por ejemplo, para el compostaje, ¿no? Hacer una ventana muy corta de un verano muy corto. eh, y entonces hay que repensar un poquito todos los procesos. Por ejemplo, un clásico o algo que hago yo por ahí en algunos cultivos, hago compost en el bancal, ¿no? Pero estoy hablando de escala manual, ¿no? No estoy hablando de... ¿no? Pero hacer, por ejemplo, el compost sobre el mismo bancal, porque tengo un verano muy corto, entonces eso me permite generar una descomposición inmediata, y eso me permite ganar como un año, porque por ahí el cultivo que está ahí se va a beneficiar un poco porque hay más lombrices, porque hay más actividad, etcétera, pero la mayor parte de los nutrientes van a estar disponibles para el próximo cultivo, ¿sí? Cuando hago un compost en el bancal. Claro, no puedo hacer eso cuando cultivo lechuga, pero sí lo puedo hacer cuando cultivo papas, por ejemplo, o nabos, o cale, cultivos así rústicos. Ahí sí puedo hacer un compost mientras estoy poniendo el cultivo, y el cultivo se va a ir beneficiando, o no, hay una sinergia o no, pero sí va a haber una mejor disponibilidad de nutrientes para el año que viene. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un cultivo de papa este año con el compost en el cantero y dejar el suelo mejor que como lo encontré, que normalmente con la papa no es el caso, ¿no? Creo que hay algunos trucos que uno puede lograr con eso. También hay que pensar que el invierno crudo, de alguna forma, puede ser un aliado, ¿no? Porque corta el ciclo de muchas plagas, de muchas enfermedades, genera el congelamiento del suelo, genera una agregación muy interesante del suelo, una porosidad muy interesante, envidiable para otras zonas del país, que creo que está bueno también, ¿no? Utilizar esas cosas. Los suelos que se congelan en invierno son suelos que, que permiten ecualizar las chanchadas que uno se puede mandar con el suelo. Como que es una resiliencia enorme, como que se recuperan bastante, ¿no? A pesar de que uno por ahí los Claro, trate. claro. Em, Tengo una, quizás la podemos cerrar con esta, que dice que lo que está evaluando que es complejo la posibilidad de detectar la sinergia en un sistema, más aún su medición e impacto en el sistema, imagino. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto en cuanto a la complejidad del elemento, que quizás por ahí para los otros anteriores de eh, eficiencia y resiliencia y reciclaje, por ahí había más preguntas, pero parece que este es uno de los más complejos, ¿no? Y más, lo que dice aquí es
quizás difícil de medir y evaluar su impacto. Sí, bueno, mira, yo tengo, si la pregunta me parece que viene de ahí, que está en el mundo académico. Entonces me voy a permitir recomendarles, yo tengo algunas publicaciones hechas sobre cuantificación de lo que en inglés llamamos trade-offs and synergies, ¿no? Sinergias y compromisos, trade-offs. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que propongo ahí es cómo mapear los trade-offs, cómo mapear básicamente lo que se hace es ver qué pasa cuando jugamos con dos objetivos que pueden estar encontrados o no. Y vemos si hay, uno podría pensar, por ejemplo, que la relación entre dos objetivos es inversa, ¿no? Que cuando mejora uno, empeora el otro. Pero incluso siendo inversa, puede ser terriblemente inversa, o sea, una gran sustitución de uno por otro, o puede haber una zona de complementariedad y de sinergias y después se torna inversa, ¿no? Bueno, eso si pasa por acá, si pasa por acá, eso se llama mapear los trade-offs o los compromisos, y para detectar justamente las sinergias. Entonces hay metodologías, ¿sí? Entonces uno podría pensar que los objetivos que yo tengo en estos, que estoy evaluando, podrían ser, por ejemplo, resiliencia versus eficiencia, ¿no? O equidad versus no sé qué, ¿no? Uno podría jugar con los demás elementos y ver si hay sinergias entre los elementos, ¿sí? Y la metodología, hay metodología, y si voy un poquito más lejos, si la persona realmente está en ciencia, por ahí puedo yo hablar de la optimización de Pareto, la frontera de Pareto. A alguno le va a sonar esto que estoy diciendo. Por ahí también pueden ir. Van a ver que hay muchos ejemplos utilizando los algoritmos de Pareto para ver si hay sinergias o si hay controversias entre diferentes objetivos, ¿no? O procesos. Ok, por ahí con esas palabras clave ya puede el que le interese Sí. buscar un poco, ¿no? Respecto Hay a eso. mucha bibliografía, sí. No mucha, pero Bueno, la última cortita. ¿Qué sinergias relevantes serían adecuadas para proponer políticas públicas? wow. Bueno, eso es puramente Por eso subjetivo. dije cortita. Ahí yo creo que, bueno, ahí entra la subjetividad, ¿no? Porque, fuertemente, pero no en el mal sentido del término, sino en el sentido de que son construcciones subjetivas como decía antes, si la sinergia es un efecto más que aditivo, ¿no? Si 1 más 1, en lugar de ser 2, es 3, pues la pregunta es quién se lleva el 1 adicional, ¿sí? Bien. Si es 3 para quién, ¿no? Porque por ahí 1 más 1 es 3, pero nos estamos olvidando de otro actor, a expensas de alguien, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Puede haber un efecto sinérgico, pero a expensas de otro efecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo nomás de algo probablemente físico o biofísico, que es que las micorrizas permiten solubilizar más fósforo, eso significa que vamos a extraer más fósforo del suelo también, ¿no? En el largo plazo. El fósforo no se genera solo, ¿no? Entonces siempre es a expensas de otra cosa, ¿no? Si yo digo que en un bosque andino patagónico el bosque permite un ambiente y una producción de forraje que genera la mayor productividad del ganado, bueno, pero eso puede ir a expensas, o sea, hay una sinergia aparente, pero hay una expensas de, por ejemplo, la regeneración Claro. o el guanaco o el huemul u otra especie, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quién es? Y acá estoy hablando para no meterme en la cuestión más política, son ejemplos con cosas más biofísicas, ¿no? Pero me parece que ahí hay... Pensarlo a expensas de quién, ¿no? ¿A expensas de quién? Eso. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por participar en este elemento. La verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Espero que dé un poco más de luz en cuanto a los elementos de la agroecología. Y la semana que viene vamos a tener el elemento creación conjunta e intercambio de conocimientos con Agustín Barbera como disertante del INTA Barro, y la moderadora va a ser Erika Echeveste del INTA Balcarce. Así que bueno, nos esperamos el próximo jueves, y Yo quería bueno, hacer un muchísimas anuncio. gracias por acompañarnos.
Sí, Voy a hacer un vamos. anuncio. Estuve en estos días en contacto con Miguel Altieri y con Clara Nichols, porque sacaron un paper hace poquito sobre el efecto de la relación entre la pandemia COVID-19 y Sí, los sistemas alimentarios. Entonces les pregunté si quería que les hiciera una entrevista en vivo. Así que vamos a organizar, probablemente el viernes que buenísimo. viene, el 5 de junio, que es el Día del Ambiente. Lo vamos a organizar Genial. también con ustedes, digamos. Pero como recién lo hablé con Rodrigo, por ahí todavía no sabes. Pero la idea es generar una interacción con ellos, ¿no? Para hablar de ese tema. Salimos un poquito de los elementos de la agroecología, pero hablamos de otra cosa que es súper relevante, ¿no? Para lo que nos está pasando hoy. Bueno, estamos todos informados entonces para ya agendar esa reunión el próximo viernes, ¿no? El viernes. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Pablo y muchísimas gracias a todos los que se quedaron con nosotros y los esperamos el próximo jueves. Gracias. Gracias, Adiós. Florencia. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.